Han sido engañados descaradamente. Observen los mapas del siglo XVIII. Allí donde los libros de texto dibujan un páramo salvaje, se extendía un imperio ante el cual las superpotencias actuales no son más que vasallos impotentes. Esto no es historia, es una evidencia. El planeta fue purgado para que olvidaran quién es el verdadero dueño aquí. Olviden el mito de la Siberia atrasada. Los atlas británicos y los archivos del Vaticano registran a Tartaria como el actor geopolítico más poderoso. No era un territorio, sino un gigante jurídicamente constituido con bandera, ejército y metrópolis. Mientras Europa se hundía en la inmundicia, aquí funcionaba una infraestructura que la ciencia moderna no puede explicar. Los historiadores simplemente extirparon a Tartaria de la memoria, sustituyéndola por un yugo inventado para ocultar la existencia de una civilización que estaba muy por encima de la nuestra. Fue una lobotomía total de la humanidad. ¿A dónde fueron a parar millones de ciudadanos de este imperio en una sola noche? ¿Por qué los académicos entran en histeria al mencionar a Tartaria? Comenzamos la autopsia de sus mentiras. A continuación, las pruebas de que los grandes monumentos arquitectónicos no fueron construidos por quienes se les atribuyen. ¿Están listos para saber quién erigió realmente los colosos de granito del pasado? La arquitectura de los gigantes. Si les inculcan que columnas de granito de cientos de toneladas fueron talladas por campesinos con sierras oxidadas, los están tratando como idiotas. Miren estas piedras. No es trabajo manual, sino huellas de mecanizado que la ciencia oficial teme reconocer. Estamos ante una raza de ingenieros. El análisis de las estructuras desde San Petersburgo hasta Siberia revela un mismo sello. Muros poligonales y un encaje perfecto de bloques que hoy sería imposible reproducir sin niveles láser. Los antropólogos encuentran esqueletos de gigantes, pero estos hallazgos desaparecen sin dejar rastro en los sótanos del Instituto Smithsoniano. Nos mienten diciendo que es antigüedad heredada de los griegos. En realidad, son tecnologías de Tartaria apropiadas por los invasores. Ellos no construyeron estas ciudades, simplemente se mudaron a casas vacías tras la Gran Purga, haciendo pasar la grandeza ajena como propia. ¿Cómo logró un puñado de sobrevivientes ocupar estas metrópolis y convencer a todos de su autoría? La respuesta está en la energía. Estos edificios no solo estaban en pie, generaban potencia. ¿Están listos para ver un cielo sin cables y saber qué energía les robaron? Pasamos a las tecnologías que hoy se consideran magia. El borrado de los mapas. La Enciclopedia Británica de 1771 nombra abiertamente a Tartaria como el país más grande del mundo, y apenas 20 años después desaparece de todos los atlas. No es un error del cartógrafo, es una destrucción sistémica de la realidad. Les obligan a creer que este estado es un error de la historia, pero los hechos dicen lo contrario. El estudio de cientos de mapas hasta mediados del siglo XIX demuestra que Tartaria tenía fronteras claras, simbología estatal y centros administrativos desde el Océano Pacífico hasta el Volga. Era un sujeto de pleno derecho en las relaciones internacionales, respetado por los imperios de Occidente. Sin embargo, en un momento dado ocurrió una confiscación masiva y la sustitución de todos los mapas antiguos por versiones actualizadas, donde en lugar de Tartaria bosteza el vacío o un cúmulo de territorios sin nombre. ¿Quién dio la orden de quemar las pruebas? Fue una acción meticulosamente planeada para borrar la soberanía histórica de todo un continente. Si los mapas fueron rediseñados, significa que había un cliente concreto interesado en utilizar los recursos del imperio. Pero, ¿cómo ocultaron el poder tecnológico que alimentaba estas tierras? Pasamos a lo más impactante: los secretos de la energía inalámbrica de Tartaria, que hoy intentan hacer pasar por simple arquitectura. Electricidad atmosférica. Observen los capiteles de las antiguas catedrales y las cúpulas de los edificios. No es decoración religiosa, sino antenas de alta tecnología para captar electricidad atmosférica. Nos hacen creer que nuestros antepasados quemaban astillas de madera mientras descubrimos ciudades que brillaban con luces sin un solo centímetro de cable de cobre. La arquitectura de Tartaria era una red inalámbrica gigante.
Las cúpulas resonadoras, revestidas de oro y metales conductores, funcionaban como condensadores de la energía del éter. Esto explica por qué en los edificios antiguos faltan chimeneas y estufas, pero se prevén nichos para extraños aparatos de iluminación. Tenían energía gratuita, accesible para todos. El mundo entero estaba envuelto en una red de estaciones gratuitas que alimentaban ciudades y transporte. La ciencia oficial las llama edificios de culto para que sigan pagando facturas de petróleo y gas con los que nos encadenaron tras el colapso del imperio. ¿A dónde desaparecieron estas tecnologías y por qué Tesla, que intentó resucitarlas, terminó en la miseria y el olvido? La respuesta aterra. La independencia energética de Tartaria fue destruida físicamente. Llegamos al momento más sombrío, los rastros de una catástrofe global que literalmente enterró la tecnología bajo una capa de lodo. ¿Listos para ver las pruebas del diluvio del siglo XIX? El mundo enterrado. ¿Por qué en todas las ciudades antiguas del mundo, de Moscú a Nueva York, las primeras plantas de los edificios están sepultadas bajo 3 o 5 metros de arcilla y arena? Nos mienten descaradamente sobre el estrato cultural, pero miren las ventanas que asoman del suelo. Los edificios no se construyeron así. Fueron enterrados vivos por una catástrofe global de la que los libros de texto guardan silencio. No son sedimentos naturales de siglos, sino el resultado de un impacto instantáneo. Un flujo de lodo de una potencia increíble cubrió el planeta a mediados del siglo XIX, borrando la infraestructura de Tartaria de la faz de la Tierra. La historia oficial lo llama estilo arquitectónico con plantas semisótano, pero ningún arquitecto sensato enterraría puertas principales y ventanas con molduras ornamentadas bajo tierra. La desaparición de los bosques en Siberia, las extrañas ciudades sepultadas y la extinción masiva de la población son huellas de la catástrofe que convirtió un gran imperio en un cementerio bajo una capa de arcilla. Los sobrevivientes simplemente desenterraron las cimas de los edificios y lo llamaron historia moderna. ¿Fue este diluvio un capricho de la naturaleza o un ataque teledirigido desde arriba para limpiar definitivamente a un pueblo rebelde? Si fue una guerra, Tartaria tuvo una respuesta digna. Pasamos a lo más increíble, la flota aérea del imperio, que surcaba los cielos mucho antes que los hermanos Wright. ¿En qué volaban mientras el mundo se ahogaba en el lodo? Olviden los cuentos sobre alfombras voladoras. Las crónicas antiguas y los dibujos en manuscritos viejos no son delirios de fantasiosos, sino informes técnicos de vuelo. Mientras Europa apenas aprendía a lavarse las manos, en los cielos de Tartaria surcaban aparatos que utilizaban una física que aún hoy no logramos comprender. Los escudos de Tartaria con imágenes de grifos y dragones no son mística heráldica, sino el marcaje de tipos de aeronaves. Existen planos y descripciones detalladas de barcos voladores que utilizaban la energía del éter para desplazarse a distancias gigantescas. Esto explica cómo el imperio mantenía la unidad en extensiones tan colosales, desde Alaska hasta el Caspio. Los enormes aeróstatos y vimanas eran lo cotidiano, no un milagro. Cuando empezaron a clausurar Tartaria, estas tecnologías fueron destruidas o confiscadas por sociedades secretas que hoy presentan los restos de aquel conocimiento como desarrollos secretos modernos. ¿A dónde volaron las últimas escuadrillas del imperio cuando el cielo sobre las ciudades se convirtió en un infierno y la tierra empezó a hundirse bajo el agua? La respuesta podría esconderse allí, donde el acceso está prohibido para el hombre común. Pasamos a la arqueología prohibida. Les mostraremos ruinas que oficialmente se consideran rocas para ocultar su verdadero origen. Los megalitos de la taiga. En la taiga siberiana se pudren bloques junto a los cuales las pirámides de Giza parecen manualidades de un arenero. ¿Creen que son rocas naturales? Observen estos ángulos de 90 grados y el pulido perfecto. La naturaleza no sabe trabajar como una máquina de alta precisión, pero Tartaria sí sabía. Por toda Eurasia hay ruinas dispersas que han sido declaradas oficialmente como erosión de rocas, pero al observar de cerca vemos huellas de sierras de disco y perforaciones mecánicas en granito que incluso el diamante moderno apenas puede cortar. Estos objetos son restos de nodos de producción
y puestos de avanzada de Tartaria. La arqueología oficial les teme como al fuego. Si reconocen que estos megalitos son artificiales, toda la historia mundial tendría que tirarse por el retrete. Por eso, las expediciones allí no son recomendables, y los hallazgos de aleaciones extrañas o fijaciones metálicas en la roca son incautados de inmediato por los servicios especiales. Nos ocultan los cimientos de una civilización que era más antigua y poderosa de lo que podemos imaginar. Si la periferia del imperio estaba construida de piedra eterna, ¿qué representaba su capital? Existe una ciudad que superaba en lujo todo lo que el hombre moderno ha visto, pero sus coordenadas fueron borradas de todos los mapas GPS actuales. Vamos en busca de Hannibalum, el corazón de oro de Tartaria, que hasta hoy intentan ocultar tras nubes en las imágenes de satélite. Hannibalum, la metrópolis fantasma. En el centro de Siberia, en una zona que hoy se considera muerta, se alzaba una ciudad de oro y mármol pulido. Su escala superaba a Roma y su nivel de confort a cualquier metrópolis del siglo XXI. ¿Por qué en los mapas modernos este cuadrante está vacío y los satélites de Google dibujan allí nubes que no se mueven en años? Hannibalum no es un mito, sino un punto en los mapas de navegación del siglo XVII. Una metrópolis majestuosa que servía como corazón administrativo y científico de Tartaria. Los viejos cronistas la describen como una ciudad donde las calles estaban pavimentadas con un material que reflejaba la luz y los edificios se alzaban sobre las nubes. Era el centro de control de las tecnologías del éter. Sin embargo, tras la Gran Purga, la capital fue borrada de la faz de la tierra literalmente. Algunas fuentes hablan de una explosión masiva, otras de una inundación forzada. La ubicación de la ciudad hoy es zona cerrada, con acceso prohibido incluso para expediciones científicas. Las imágenes satelitales están sospechosamente borrosas justo en las coordenadas donde, según los atlas antiguos, se erigían los palacios principales del imperio. Si la capital cayó, ¿quién ocupó el trono vacío y puso en marcha la máquina de reescribir la historia? No fue solo una toma de poder, fue un sabotaje ideológico. Pasamos al engaño más grandioso, cómo la muralla que consideran la defensa de China se convirtió en realidad en un monumento a la derrota de Tartaria. La Gran Muralla de Tartaria. La Gran Muralla china no fue construida por China. Miren las troneras, apuntan al sur, hacia Pekín. Esta grandiosa estructura defensiva era la última frontera de Tartaria, que la protegía de la expansión rastrera de las tribus del sur, y no al revés. Tras la caída del imperio, los nuevos dueños del mundo desplegaron el mayor sabotaje ideológico de la historia. Todo lo que pertenecía a Tartaria fue destruido o renombrado. En el lugar de ciudades majestuosas crecieron ruinas antiguas, y los grandes logros de la ciencia fueron declarados magia o hallazgos accidentales. Quemaron bibliotecas enteras de crónicas y en su lugar escribieron cuentos sobre nómadas salvajes y principados desunidos. La muralla china es el ejemplo más gráfico. Los invasores simplemente se apropiaron de un puesto de avanzada ajeno, repintaron la historia y obligaron al mundo entero a creer que ellos construyeron la muralla contra los bárbaros. No fue solo una toma de tierras, fue el robo de una identidad, convirtiendo a una gran nación de ingenieros en una masa silenciosa que olvidó su linaje. Pero, ¿se puede borrar a una superpotencia simplemente quemando libros? En el territorio de Tartaria quedaron cicatrices que no sanan en siglos. Hemos encontrado huellas que es imposible explicar mediante procesos naturales. ¿Están listos para ver los cráteres de los impactos que destruyeron el imperio? Pasamos al capítulo sobre las armas prohibidas del siglo XVIII. Las cicatrices nucleares del siglo XVIII. Miles de lagos perfectamente redondos en Siberia y los Urales no son hundimientos del suelo, ni rastros de meteoritos. Observen su estructura. Son cráteres clásicos de impactos termonucleares llenos de agua. Tartaria no solo se desintegró, fue quemada metódicamente de la realidad con armas que oficialmente se inventaron 200 años después. Los archivos guardan testimonios extraños sobre un segundo sol e incendios que en el siglo XVIII convertían ciudades de piedra en ceniza en cuestión de minutos.
El análisis del suelo en estas zonas aún muestra un fondo radiactivo anómalo y la presencia de microscópicas esferas de vidrio, signo de la fusión instantánea de la arena ante temperaturas extremas. Mientras Napoleón supuestamente marchaba hacia Moscú, sobre el continente se desplegaba una carnicería de otra escala. Un agresor global utilizó ataques orbitales o proyectiles de alta tecnología para borrar la infraestructura de Tartaria y provocar aquel mismo diluvio de lodo. Fue una guerra de exterminio que convirtió un imperio floreciente en un desierto calcinado, al que más tarde llamaron tierra sin desarrollar. Pero incluso después del infierno nuclear, sobrevivieron aquellos que conservaron el conocimiento en su propia sangre. Los vencedores pensaron que lo habían purgado todo, pero se equivocaron. Hemos encontrado aquello que es imposible de destruir con cualquier arma. ¿Están listos para saber por qué ustedes son Tartaria? El último secreto está oculto directamente en su ADN. Pueden quemar los libros, borrar las ciudades y redibujar los mapas, pero son impotentes ante la sangre. El verdadero legado de Tartaria no está en archivos polvorientos, sino dentro de ustedes. Mientras los titiriteros de la historia celebran su victoria, su memoria genética empieza a despertar, provocando ese interés inexplicable por el pasado prohibido. Los vencedores cometieron un error fatal. Pensaron que la destrucción de los soportes materiales de información convertiría a los sobrevivientes en un rebaño obediente, sin linaje ni identidad. Pero la arqueogenética y los estudios modernos de ADN presentan sorpresas impactantes. En las vastas extensiones desde Europa hasta Kamchatka viven personas con un código único, descendientes directos de aquellos mismos ingenieros titanes. Esto explica por qué nuestro pueblo, en momentos críticos, muestra milagros de inventiva y un anhelo de justicia que no encajan en los estándares occidentales. No somos naciones jóvenes que salieron de los bosques hace 1000 años. Somos fragmentos del monolito más grande en la historia de la humanidad. Nos enseñaron a ser esclavos del sistema, pero nuestro código recuerda los tiempos en que dominábamos el éter y construíamos ciudades de luz. El conocimiento secreto comienza a salir a la superficie y ninguna censura tiene ya el poder de detener este proceso. ¿Lo sienten? Es la voz de los antepasados, que es más fuerte que cualquier mentira de los libros de texto. Solo queda unir todos los fragmentos del mosaico y llegar a la conclusión final que cambiará para siempre su percepción de la realidad. ¿Están listos para escuchar la última palabra de esta investigación? El veredicto final. La verdad no es lo que está impreso en los libros de texto aprobados por el Estado, sino lo que sienten al mirar las ruinas ciclópeas que nos ordenaron llamar rocas. Tartaria no ha desaparecido, simplemente está esperando a que abran los ojos y reconozcan lo obvio. Nos robaron un gran futuro, dándonos a cambio una falsificación miserable. Hemos resumido el crimen más grande en la historia de la humanidad. Tartaria no era solo un país en un mapa, sino un camino alternativo de desarrollo para todo el planeta. Un mundo sin recursos de pago, sin fronteras artificiales y sin una historia mentirosa. Lo que hoy llamamos progreso no son más que migajas de la mesa de aquella civilización que quemaron desde la órbita y enterraron en el lodo. Pero la purga falló. Cada vez que hacen una pregunta incómoda o ven un agujero lógico en la versión oficial del pasado, el muro de mentiras se agrieta. Nos obligaron a creer que somos un pueblo sin raíces, pero estamos sobre los hombros de titanes cuyas ciudades todavía nos calientan con su calor a través de los cimientos de nuestras casas. La batalla por la historia acaba de comenzar y ahora ustedes son participantes de pleno derecho. En el próximo episodio pasaremos de los mapas a las pruebas materiales. Les mostraré un artefacto que oficialmente no existe, pero que ahora mismo se encuentra en una colección privada bajo vigilancia reforzada. ¿Están listos para ver el objeto que demuestra la conexión de Tartaria con tecnologías extraterrestres? Suscríbanse para no perderse la apertura de la siguiente capa de mentiras.